Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sergio, ¿Nos escuchás bien? ¿escucho bien ustedes? Sí, bien, bien, te escuchamos bien. Bueno, acá estamos con Ronnie Fuchs, estamos haciendo con Fundamento Criollo y abriendo esta columna radial, la cual te agradecemos mucho porque nos permite, bueno, tener una ventana y conocer cuál es la actualidad que está viviendo nuestro querido pueblo hermano de Bolivia. No, muchísimas gracias a ustedes, un saludo gigante a Ronnie, a ti, a toda la gente que escucha Radio Lateral y que nos permite llevar la voz de Bolivia a tantos lugares de Latinoamérica. Contanos, Gabriel, ¿cómo está la situación, cómo está el clima político por estos días? Hemos hablado el miércoles pasado, han pasado, bueno, en política pasan muchas cosas en 7 días, ¿no? Sí, de hecho, a veces en un solo día, ¿no? Es el caso de ayer. Ayer justamente la justicia boliviana que hemos denunciado en otras columnas que es totalmente manipulada por el órgano ejecutivo, es totalmente manipulada por el ministro de Justicia que se ha declarado que ni siquiera es militante del movimiento al socialismo, ha absuelto a la señora Gabriela Zapata de todos los cargos que se tenía en su contra. Recordemos que Gabriela Zapata fue el principal motor impulsor del 2016, inventándose un hijo que en realidad nunca existió, para tener y conseguir la única victoria electoral que tuvo la oposición boliviana sobre Evo Morales, que fue el denominado 21F, el referéndum por la repostulación de Evo Morales. Pues es un mensaje sumamente claro del gobierno central, ¿no? Ujú. Recordemos que el año 2021 también, cuando Evo Morales había convocado aquella gran marcha por la patria, en noviembre del 2021, Ujú. movilizando alrededor de 2,5 millones de personas desde Caracollo hacia la ciudad de La Paz. También apenas llegó la marcha como una forma de opacar, de invisibilizar toda la musculatura política de Evo Morales. Ellos le dieron a esta señora, Gabriela Zapata, una detención domiciliaria, ¿no? Para que pueda defenderse en libertad. Y resulta que el día de ayer suelen de todos los cargos. Esto obviamente con unas miras estrictamente judiciales de afectación a la imagen política de Evo Morales. Por otro lado, el día de ayer también una sala constitucional del departamento de Pando ha anulado las elecciones judiciales. Recordemos que hubo toda una manifestación para que se realicen las elecciones judiciales, para que los magistrados autoprorrogados finalmente puedan cesar en sus cargos, se pueda cumplir la Constitución. Esto llevó a un acuerdo el 6 de febrero de este año para que se realicen las elecciones judiciales. Se realizó todo el proceso y en las últimas etapas del proceso resulta que todo estaba planificado para que finalmente no se lleven a cabo a instancias de una acción de amparo constitucional, ¿no? Entonces, lo que también veníamos diciendo, el Ejecutivo no tenía la más mínima intención de realización de las elecciones judiciales y lo único que hizo fue alargar el plazo y en las últimas etapas truncar todo el proceso. Y ahora, a continuación y a partir de estas nuevas movidas en este tablero de ajedrez que no es tan sencillo para comprender desde la Argentina, porque por supuesto los tiempos procesales, el poder judicial puede tener en algún punto alguna coincidencia con el modus operandi, pero tiene sus especificidades, ¿no? En Bolivia. ¿Cómo queda ahora el escenario para el movimiento al socialismo frente a estos últimos movimientos? Bueno, lamentablemente tenemos que, al igual que pasó en Brasil, al igual que pasó en Argentina, al igual que pasó en Ecuador, reconfirmar lo que veníamos denunciando en los diferentes programas, todas las anteriores veces, las anteriores semanas, Ujú. reconfirmar que existe una suerte de manipulación del aparato judicial en contra de un líder político, en este caso en contra de Evo Morales. Es así que se ha dado esta liberación de la señora Gabriela Zapata y también la anulación de las elecciones de las elecciones judiciales del proceso de selección de nuevos magistrados. Ujú. Por otro lado, también tenemos que informar el ámbito del órgano electoral. Entonces, tenemos por un lado que Evo Morales está luchando, está peleando contra un órgano judicial totalmente cooptado por Luis Arce Catacora, por el órgano ejecutivo. Y por otro lado, Evo Morales y la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo también está
peleando, también está batallando contra otro órgano del Estado, que es el órgano electoral plurinacional de nuestro país. ¿Por qué? Han manifestado que la convocatoria, lo que habíamos dicho en el anterior programa, ¿no? La convocatoria realizada por Evo Morales para el 10 de junio no iba a ir acompañado del proceso de observación y acompañamiento electoral. Por ende, se habrían observado muchísimos aspectos que no rayan en lo estrictamente electoral, sino en lo estrictamente político por parte de la sala plena del órgano electoral plurinacional. Entonces, el Movimiento al Socialismo volvió a convocar un nuevo congreso para el 10 de julio. ¿Ya? Por su lado, las organizaciones sociales paralelas afines al gobierno de Luis Arce han convocado a un también congreso para el 3, 4 y 5 de mayo. ¿Qué ha dicho sobre este congreso convocado por las organizaciones de Luis Arce, el órgano electoral plurinacional? Ha dicho, es como casarse sin un oficial de registro civil, porque nosotros no vamos a acompañar tampoco ese proceso desarrollado que están haciendo estas organizaciones al margen de Evo Morales, digamos, ¿no? No se lo va a considerar como un congreso válido. Entonces, la estrategia es sumamente clara. El órgano electoral plurinacional, primero que no va a aceptar las convocatorias hechas por el ala de Luis Arce Catacora. Por otro lado, tampoco va a aceptar las convocatorias hechas por la dirección a la cabeza de Evo Morales. Y esto eventualmente puede desarrollarse en una prolongación de todo el calendario electoral. Porque si no se tiene Congreso del MAS verificado, validado por el órgano electoral plurinacional, por ende no se tiene una directiva. Y si no se tiene una directiva, por ende no se pueden realizar las elecciones primarias. Y si no se pueden realizar las elecciones primarias, tampoco se pueden realizar las elecciones generales. Entonces, ¿quién es el beneficiado en esta prórroga de todo el calendario electoral? El gobierno nacional, obviamente, porque al no cumplirse los plazos, el mandato de Luis Arce podría alargarse más allá del 2025. Bueno, ahí está. Esa es una estrategia, entonces. Ahí está una estrategia de enrarecer todo el escenario, interrumpir los plazos y tiempos normales que dispone la Constitución, la nueva Constitución de Bolivia, y esa podría ser una carta, entonces. Creo que sí, una estrategia es que Luis Arce Catacora quiere prorrogar su mandato a partir de alargar el electoral. Discúlpame, el calendario electoral Gabriel. ¿Cuál está ahora? Dime, Sí, no, que estábamos recibiéndote mal. Si podés iniciar nuevamente lo que estabas por decir. Sí, les decía que una estrategia clara del gobierno de Luis Arce Catacora es que no se cumplan los plazos establecidos en el actual calendario electoral para beneficiarse directamente con una prórroga en su mandato, ¿no? Esto es algo sumamente claro que lo vemos acá desde Bolivia. Es una estrategia clara del gobierno de Luis Arce. ¿Por qué? Porque este gobierno se está enriqueciendo lamentablemente a partir de clanes familiares, a partir de los hijos de Luis Arce, datos que han sido revelados por las grandes calificadoras de riesgo por parte del mundo en general, generalmente norteamericanas, ¿no? Tenemos un empresario acá que es el dueño del Club Bolívar, un club bastante importante acá de fútbol, importante también en la Libertadores últimamente, ¿no? Está invicto actualmente. El dueño del Club Bolívar, Marcelo Claure, ha realizado una publicación en su cuenta oficial de X mostrando un cuadro en el cual se ven las reservas internacionales de Bolivia en billones de dólares desde el año 2006 hasta el año 2024, y se ve claramente cómo se alcanza al máximo tope de reservas internacionales de Bolivia, del Banco Central de Bolivia, en el año 2015 con 14 billones de dólares. Paulatinamente, desde esa fecha y sobre todo en el gobierno de Luis Arce Catacora, nos estamos quedando casi sin reservas internacionales, no llegamos ni siquiera a un billón de dólares de reservas internacionales. Esto durante el gobierno de Luis Arce. Entonces, se demuestra claramente que la inoperancia, la ineficiencia de un gobierno que únicamente tenía que rescatar la economía del país, pues se ve manchada por estas ambiciones de poder, y por eso justamente Luis Arce quiere prorrogarse para seguir robando la mayor cantidad de plata, de dinero, y posteriormente largarse. No le interesa el desarrollo económico de Bolivia.
Bueno, eso sí es preocupante lo que estás marcando a la situación tensa a partir de las decisiones que está tomando la justicia, que está mostrando ser muy poco independiente. Otro flanco muy claro de ataque a la democracia es la interrupción de los procesos naturales de las elecciones que deben ocurrir en Bolivia. Dilatar esto podría ser una de las llaves de las que estás haciendo mención para que Luis Arce pueda prolongarse en el poder. Y ahora le sumamos otra mala noticia, que es que la economía va en declive. No se está trabajando estratégicamente para mejorar la vida económica doméstica de los bolivianos, y tampoco debe ser muy buena el trabajo político que se hace en defensa de los recursos y de la propia soberanía de Bolivia, ¿no? Si está haciendo, de las 5 cosas que estamos haciendo mención, las 5 las está haciendo de manera irregular, bueno, tenemos que empezar a preocuparnos de manera ya muy severa. Quizá de antemano, Gabriel, no sé si esto coincide con tu pensamiento, Luis Arce Catacora debe estar pensando que en realidad las elecciones no van a ocurrir. No van a ocurrir, está en la fantasía de aquellos que militan dentro del MAS, creen que va a haber elecciones, pero quizá cree que ya se compró al país. Sí, sin lugar a dudas. Este último tiempo, esta última semana también hemos desayunado la noticia de la aprehensión de, por ejemplo, el ex gerente de YLB, Yacimientos de Litio de Bolivia, el compañero, además militante del Partido Marxista Maoísta Leninista de Bolivia, el señor Luis Alberto Echazú, un señor de más de 74 años de edad que ha sido metido a la cárcel por el gobierno de Luis Arce Catacora, acusado de malversación de fondos por el proyecto de litio, justamente durante la época de Evo Morales. Es decir, este gobierno se fija o se estaría fijando en auditorías y malos manejos, supuestos malos manejos que se habrían hecho con relación al litio durante el gobierno de Evo Morales, pero no observa absolutamente nada lo hecho durante el régimen de Yanine Áñez y lo hecho durante su actual gestión. Entonces es una total barbaridad, ¿no? Por otro lado, otro exgerente de YLB, el señor Montenegro, se suicidó con relación, dejando una carta indicando, o sea, la versión oficial es que se suicidó, ¿no? Pero ¿quién se suicida con un ataque cardíaco? Porque el señor, según la valoración médica, sufrió un ataque cardíaco y deja una carta, una nota en la que dice: yo no me voy a haber manchado en mi honor, en mi nombre, en el nombre de mi familia, por este gobierno corrupto que manipula la justicia. Y de esa forma el señor Montenegro se suma a las muertes irregulares muy curiosas durante el gobierno de Luis Arce. La primera fue del denominado testigo protegido del caso de la administradora boliviana de carreteras, ABC. Según el gobierno boliviano, este testigo protegido estaba en Estados Unidos y desde Estados Unidos genera un video denunciando toda la corrupción que se daba en el gobierno de Luis Arce Catacora, y casualmente el testigo protegido, que tenía que ser, valga la redundancia, únicamente el gobierno boliviano tenía que proteger su integridad física, resulta que tras la denuncia de ese video es víctima de un accidente de tránsito, ¿no? La forma más fácil de eliminar a una persona, accidente de tránsito. Posteriormente, cuando se generó el quiebre del Banco Fácil, se decía que en el Banco Fácil estaban involucrados capitales también de diversos ministros y del propio presidente Luis Arce. Resulta que el interventor de este banco, el señor Colodro, salta del piso 15 de un edificio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Si alguien se quiere suicidar, no se golpea antes de eso, ¿no? La evidencia forense reveló que el señor habría sido torturado y posteriormente arrojado del edificio. Entonces, este caso se cerró en el plazo de 5 meses y nadie volvió a hablar de ello. A este segundo caso se suma este tercer caso del señor Montenegro, ¿no? Entonces vemos que cualquiera que denuncie irregularidades, que cualquiera que trate de investigar la corrupción gubernamental, resulta que lo hacen desaparecer, resulta que muere. Es el caso de lo que está pasando con el litio boliviano. Lamentablemente Evo Morales también se ha referido a este tema, se ha referido a la gestión que se desarrolló durante sus periodos
periodos de mandato con relación al litio boliviano, las etapas, la primera etapa de un proyecto piloto, una etapa de industrialización y una etapa de generación, ¿no? Como que proceso del litio, que lamentablemente pausa durante el régimen de Yanine, durante Se nos el está gobierno de cortando. Luis Arce Catacora. Ay. Además, los hijos metidos en esto. Sí, sí, recién hubo una interrupción, lamentablemente no pudimos seguir el desarrollo de lo que estabas mencionando, pero bueno, está claro que hay situaciones muy extrañas, pero muy extrañas, contra personas que han intentado dar a conocer a la opinión pública, a los bolivianos, situaciones irregulares y terminan muriendo. O sea, evidentemente, es una situación que nos deja preocupados. Gabriel, vamos a, en 7 días vamos a volver a tomar contacto y no sé si los plazos nos dan como para que pueda haber novedades en el plano de la justicia electoral. ¿Es posible en 7 días? Sí, sin lugar a dudas vamos a tener ya novedades, puesto que el Congreso que está desarrollando Luis Arce Catacora, un Congreso que trata de hacerlo ver como si fuera del movimiento al socialismo y sus organizaciones, cuando solamente son organizaciones cooptadas y financiadas por el gobierno a través de sus dirigentes prebendales y a través del movimiento de funcionarios públicos aquí en la ciudad de La Paz, se va a desarrollar en el Alto el Congreso Trucho del MAS, lo llamamos acá en Bolivia. Va a tomar determinaciones el 5 de mayo, justamente se va a desarrollar 3, 4 y 5. Lo que va a intentar este Congreso es que las determinaciones tomadas sean avaladas, certificadas por el órgano electoral plurinacional. Si eso pasara, sin lugar a dudas va a haber una gran movilización. El CONALCAM, que es el Consejo Nacional por el Proceso de Cambio, se ha declarado en estado de emergencia ante la posibilidad de que el órgano electoral plurinacional pueda reconocer las determinaciones de ese Congreso Trucho del MAS, ¿no? Entonces, también se ha anunciado que una de las posibilidades puede ser nuevamente las movilizaciones en las carreteras para finalmente pues recuperar lo que por derecho nos corresponde, que es el propio movimiento al socialismo reconocido, avalado y liderado por Evo Morales, y que no nos sigan robando incluso la sigla, ¿no? Eso es lo que preocupa también al Consejo Nacional por el Cambio con Alcalde. Gabriel, agradecerte mucho este tiempo que nos has dedicado y bueno, el compromiso de Dios mediante reencontrarnos en 7 días con toda la información que puedas compartir. No sé, que siempre queda corto, ¿no? Hay mucho para analizar, pero bueno, gracias a esta generosidad que tenés de estar con nosotros, nos permitís tener la actualidad de Bolivia, el pulso político de Bolivia cada semana. Muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias a Ronnie y un placer compartir con toda su audiencia. Nos reencontramos, hasta pronto. Hasta pronto. Gabriel Villalba Pérez es abogado, es analista político, realizando esta columna aquí en Radio Lateral, La Voz del Indígena Urbano, con toda la información de lo que está sucediendo en Bolivia y, bueno, no sé qué está pasando, viejo. Nos quedamos preocupados también en Bolivia con este manoseo que están haciendo de las instituciones de la democracia, del Estado plurinacional. Bueno, pareciera que el que tiene la sartén por el mango se vuelve oscuro.